Nada, muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Esta tarde, como siempre digo, plantea Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Y aquí andamos, ¿no? Pero luego en el fondo nos encontramos llenos de alegría. Salimos seguro con nuevas ideas y nuevos ritmos renovados. Sobre todo porque vamos a discutir luego. Yo voy a intentar no hablar mucho, voy a intentarlo, no crean ustedes que es fácil, pero voy a intentarlo para que realmente después podamos plantear toda la cantidad de dudas que hay al respecto, ¿no? Vengo de una charla con el Frente Cívico en Reus y yo les planteaba cómo muchos nuevos movimientos políticos están en el propio nombre incorporando lo nuevo y lo viejo, ¿no? Una cosa que se ha visto en muchas revistas de la ciencia política, las revistas tradicionales de los partidos socialistas se llamaban Leviatán, se llamaban Síntesis, Sistema, que eran nombres como muy poderosos. Las revistas de la izquierda, una que sacó el pensamiento marxista más fresco de España, de Manolo Sacristán, se llamaba Mientras Tanto, ¿no? Porque notaban como que estaban las cosas cambiando, pero todavía no se sabía qué iba a ocurrir. La revista trotskista se llamaba Viento Sur, ¿no? Siempre esperando que en el sur viniera. Hablo de los trotskistas, me acuerdo de una maldad. Se cuentan a los alumnos en qué se parece un trotskista a una drag queen. Es que los dos se mueren por las plataformas. Bueno, de alguna manera la idea de Viento Sur era el trotskismo que lo que buscaba era encontrar en las transformaciones que venían del sur los nuevos ímpetus. Fíjense ustedes que el Frente Cívico lleva la palabra frente, ¿no?, en su nombre, que incorpora de alguna manera todos los elementos tradicionales de la izquierda que te van a hacer desembocar en la política, ¿no? Mientras que la parte de cívico hace referencia a la novedad, a aquello que ya no puedes expresar con los elementos antiguos. De alguna manera, la izquierda abierta está haciendo algo similar, ¿no? Es izquierda abierta, ¿no?, como si la otra estuviera cerrada. Que de alguna manera estás presuponiendo, luego nos tenéis que contar cuál es la que está cerrada, que es la que de alguna manera te garantiza tu apertura. Más allá de la broma, fíjense ustedes, vengo a compartir con ustedes algunos elementos que no se ven, porque lo que se ve, ya se ve, ¿para qué vas a insistir en ello? Yo creo que si de algo podemos servir los politólogos es en ayudar a mostrar aquello que no es tan evidente. Igual que un arquitecto puede ver la estructura de un edificio y nosotros no la vemos porque está llena de ladrillos y de cemento, sería bueno que los politólogos ayudáramos a ver, te digo, eso que está detrás, eso que no se ve, ¿no? Para que de alguna manera lo que muchas veces hacemos por intuición veamos que en el fondo tiene también un sustento intelectual. Me interesa mucho plantear la idea de la novedad. Voy a contar muchas cosas de la novedad y para ello voy a intentar también buscar una piedra de toque. La piedra de toque la voy a encontrar en América Latina, ¿no? Porque también siempre planteo que yo soy de un país semiperiférico, que es España, estudié en un país central, que es Alemania, y he pasado los últimos años una buena parte de mi tiempo en la periferia, en América Latina. Y eso me ha ayudado a entender muchas cosas, a entender por qué en Alemania el Estado siempre forma parte de la solución, en cambio como el Estado en América Latina siempre forma parte del problema. Y nosotros, entre medias de esos dos mundos, también como tenemos nuestra peculiar relación con el Estado, ya, ¿no?, ya desde la picaresca, ¿no?, esa salida individual frente a un Estado que te exige mucho y no te está dando nada. Planteaba, fíjense ustedes, que en esta reflexión, que es una reflexión en este caso de partido, de movimientos políticos, una cosa que me parece muy relevante es que el presidente Chávez era una persona que no venía de ninguna de las tradiciones de la izquierda. Y por tanto, al no venir de ninguna de las tradiciones de la izquierda, no era rehén de ninguna de las lecturas ortodoxas de la izquierda. Y por tanto, le ocurría algo que yo siempre dije del 15M. Yo dije que el movimiento 15M, su ignorancia era su sabiduría. No sabía que eran imposibles muchas cosas y por eso fue y las hizo. No sabía que no se podía hablar mal de la transición y fue y lo hizo. No sabía que no se podía cuestionar la sacrosanta figura del rey, fue y lo hizo. Y el presidente Chávez ocurrió algo similar. No sabía que las revoluciones se hacen con el proletariado. Y como no lo sabía, fue e hizo su revolución con el pobretariado. Es decir, que entendió que en un país con una ausencia de clase obrera suficiente como para hacer transformaciones, o contabas con otros sujetos o las cuentas no te iban a salir. Y al no saber que las revoluciones las hacen los proletarios,
entendió que las revoluciones también las pueden hacer los pobres, los indígenas, los campesinos, las mujeres, los estudiantes, los desempleados, y al final construyó una constelación diferente que permitió armar el proceso bolivariano. Otro elemento que no se nos tiene que escapar, y creo que el hecho de que esta formación política se adjetive como abierta, quiere de alguna manera luchar contra eso, es la crisis real en la que están ahora mismo inmersos los partidos políticos, ¿no? Siempre contamos también en la facultad a los estudiantes la historia ya típica de que está Churchill enseñándole a un joven diputado conservador el Parlamento inglés y dice, bueno, aquí nos sentamos nosotros, ahí está el speaker, ahí están los sugieres, ahí enfrente se sientan los laboristas, esa es la sala donde vamos a las reflexiones. Bueno, le enseña todo y cuando termina el joven diputado, para hacerle ver que ha entendido, dice, bueno, a ver si yo he entendido bien lo que usted me ha contado, ¿no? Ahí está el gobierno, ahí están los sugieres, ahí está el speaker, aquí nos sentamos nosotros, allí se sienta el enemigo, y le dicen Churchill, no se equivoque, joven, allí se sienta el adversario, el enemigo se sienta aquí, ¿no? Es decir, reconociendo que los enemigos siempre son los que tienes en tu propio partido, ¿no? No hay nadie que te quiera tan mal como los de tu propio partido. Y recuerdo Elías Díaz, un clásico del Partido Socialista Obrero Español, intentaron en un momento dado captar a gente de la universidad y reunieron allí a gente que, bueno, que tenía algún tipo de cercanía al Partido Socialista, y allí se presentaron y le tocó a los chavales y iba uno y decía, yo no soy militante, yo simpatizo con el partido, quiero acercarme, otro yo tampoco milito, no soy simpatizante, yo igual, no me he acercado, soy simpatizante, pero no militante. Y llega Elías Díaz, este viejo militante, y dice, pues yo soy militante, pero no simpatizante. Es decir, que los partidos políticos es una realidad, ¿no? Los problemas que incorporan. ¿Y saben ustedes por qué? Por algo que decía Elías Canetti, porque te terminas pareciendo mucho a aquellos a los que combates. Terminas por parecerte demasiado a tu enemigo. Tenemos que entender que hay problemas de siempre en nuestras sociedades, tenemos problemas repetidos, que son idénticos a los que llevamos conociendo desde hace 100 años, pero también hay problemas nuevos, Y si no somos capaces de identificar esos problemas nuevos, o los queremos simplificar, presentándolos simplemente como desinencias de problemas viejos, creo que no vamos a poder solventar absolutamente nada. Fíjese que los tiempos cambian y uno de los elementos que dificultan a los partidos políticos llegar a la gente es su falta de generosidad. Es una cosa muy clásica porque es un lugar donde se reparte poder y la gente cuando llega a situaciones de poder tiene dificultades para compartirlo, y eso también hace que la gente más joven tenga dificultades para encontrarse en los partidos políticos y se encuentre mucho más a gusto en los movimientos sociales. Eso ya vamos a ver también que tiene sus problemas. El éxito del 15M fue que no tenía liderazgo, que no tenía estructura y que no tenía programa. Pero precisamente esos tres elementos que fueron su fortaleza, luego se convirtieron también en una parte de su debilidad. Y por tanto otra vez tenemos esos elementos de lucha entre lo que puede interesar a más gente y lo que puede ser más eficaz, ¿no? Es decir, cuando no hay gente joven, uno tiene que interrogarse acerca de lo que está haciendo. Cuando de repente en una formación la gente joven no se acerca, o se acercan jóvenes viejos, como decía Miguel Hernández, pues es preocupante, ¿no? Hay que replantearlos. Bueno, los problemas de siempre. Los problemas de siempre tenemos que ordenarlos. Fíjense ustedes que las ciencias sociales, yo casi nada de lo que les voy a decir, seguramente no lo saben, o sea, lo saben ustedes ya. Lo que hacemos los científicos sociales es ordenarlos. Por eso les doy ya un truquito. Si ustedes ordenan la información, van a tener ustedes una ventaja espectacular. ¿Cuáles son los problemas de siempre que enfrentamos ahora mismo? Miren, en primer lugar, las promesas incumplidas de la Ilustración. La Revolución Francesa nos prometió igualdad, libertad y fraternidad, y esos tres elementos no se han cumplido. Si uno mira, por ejemplo, la libertad en el mundo, nunca ha habido más gente presa, no ha habido más gente en cárceles, más gente con procesos judiciales. Igualdad, nunca en la historia de la humanidad, nunca ha habido tantas desigualdades como ahora, nunca. Fraternidad, no. Si tenemos que el 5% de la población mundial emite el 25% de las emisiones de CO2, o vemos que apenas un 10% tiene tanta riqueza como el otro 90%,
Por tanto, fíjense ustedes los tres elementos que plantearon el nacimiento de la izquierda socialista, hoy siguen vigentes como siempre. Si la izquierda socialista nació para cuestionar que las promesas de libertad, igualdad y fraternidad no se estaban cumpliendo, ahí sigue habiendo una batalla pendiente. ¿Esto por qué se lo planteo? Porque miren, estas preguntas son tres preguntas de la modernidad, del pensamiento moderno, del pensamiento racionalista. Hay mucha gente que plantea que estamos ya en la posmodernidad, cosa que creo que es cierto, pero ¿saben dónde tienen ustedes que estar muy atentos? En entender que las respuestas de la modernidad ya no son vigentes, pero las preguntas sí. Dicho de otra manera, las respuestas tradicionales que encontramos para solventar los asuntos de la libertad, la igualdad y la fraternidad seguramente ya no valen, que es lo que tenemos que discutir aquí. Repito, las respuestas tradicionales que nos dimos durante más de 100 años para solventar los problemas de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, seguramente hoy ya no valen. Los estados nacionales, los partidos políticos, los sindicatos, las ideologías cerradas, el productivismo. Hay una serie de, ya digo, de respuestas que seguramente ya no valen. Pero cuidado, lo que diferencia a la derecha de la izquierda es que la izquierda sigue diciendo que aunque las respuestas no valgan, las preguntas siguen siendo correctas. Las preguntas de la modernidad siguen siendo válidas y por tanto nuestro desafío es encontrar cómo vamos a responder a esas preguntas de manera diferente. Les planteo igualmente que, muy vinculados a esos problemas de siempre, hay una expresión que utilizamos en la ciencia política y es que estamos en una crisis civilizatoria y esto es un elemento muy importante. La crisis civilizatoria hace referencia a que no estamos en una crisis puntual de un pequeño problema, no. Estamos hablando en la academia de que hay una crisis de todo un proceso civilizatorio. Es decir, que hay una cosa que decimos que hay unos marcadores de certeza que sirvieron a nuestros mayores y hoy ya no sirven. La crisis, por ejemplo, es actual, es una crisis laboral. Y fíjense ustedes, si hacemos un mal análisis, la terapia que vamos a proponer no va a servir absolutamente para nada. De nada sirve que tú digas que no hay una crisis laboral si tú después vas a plantear, por ejemplo, que lo que hay que hacer es generar más empleo. No has entendido nada. Si no haces un buen análisis, y el análisis lo que nos dice es que los desarrollos tecnológicos, por ver primero la historia, los desarrollos tecnológicos ya solamente destruyen puestos de trabajo. Ya no es verdad que la nueva producción tecnológica, la nueva producción de máquinas genera a su vez puestos de trabajo. No es cierto. Ya el desarrollo tecnológico destruye puestos de trabajo. ¿Y eso qué significa? Significa que hay 2/3 de la humanidad, 2/3, que ya no hacen falta ni como productores ni como consumidores. Por tanto, fíjense ustedes, un buen análisis de la crisis del mundo del trabajo nos llevaría necesariamente a no cometer la barbaridad de aumentar la jornada laboral o retrasar la jubilación, cuando de lo que se trata es de repartir un trabajo que cada vez es más escaso. Y por tanto, difícil propuesta vas a hacer desde la izquierda si no entiendes que hay, ya digo, una crisis estructural del mundo del trabajo que implica que o lo repartimos o no hay para todos y que por tanto, si esto no lo entiendes, estás colaborando con esa gente que está expulsando de la ciudadanía a 2/3 de la humanidad. Y no solamente eso, fíjese también en términos de valores. Yo siempre planteo que lo que nos dio nuestro reflejo, nuestra subjetividad, cuando nos mirábamos en el espejo, donde encontrábamos nuestro propio yo, siempre era nuestro mundo laboral. Aquello en lo que trabajábamos era nuestra manera de relacionarnos con los demás, era nuestro lugar en la sociedad. Y hoy en cambio un trabajo ya no dura ni 2 años de media. Y entonces, ¿qué imagen de ti mismo te devuelve el mundo del trabajo? Por eso siempre he planteado que me gustó mucho la película Full Monty, una película que recordarán ustedes de unos parados de larga duración de la Inglaterra thatcheriana, desesperados porque no tienen trabajo, deciden hacer un striptease masculino, ¿no? La metáfora me parecía muy buena porque cuando no tienes trabajo es como estar desnudo, estás a la intemperie. Hay una escena en esa película que nunca me canso de referir, y es que están viendo en la televisión videoclips como musicales, ¿no?, para ver qué ellos van a bailar al final, y hay una donde está una señora flaca ahí manejando un torno y contoneándose, y uno de los protagonistas se encara al televisor y empieza a gritarle: así no se coge un torno, se han cogido un torno en su puta vida, eso es mentira, algo que era evidente,
Pero él tenía que expresarlo porque su dignidad era saber manejar ese torno, y si de repente cualquiera manejaba el torno que constituía su dignidad, él quedaba en nada. El mundo del trabajo, fíjense ustedes, con su desaparición nos deja un agujero que no hemos sido capaces de rellenar. La crisis, por supuesto, es energética, ya hay un pico del petróleo, y hay un problema porque no vamos a poder seguir alimentándonos del petróleo, y por tanto tenemos ahí una crisis que nos obliga a pensar en otro tipo de fórmulas. La crisis, por supuesto, también es inmobiliaria, la crisis es migratoria, la crisis es, por supuesto, económica, la crisis es medioambiental. Hay medio planeta Tierra que ya no es recuperable. Si uno hace un mal análisis, sigue pensando en términos de crecimiento, sigue pensando en términos de productivismo, y es que no da más. Por tanto, fíjense ustedes, nos obliga a una reflexión donde tenemos que ir incorporando elementos contraintuitivos como el de crecimiento, y en vez de pensar que vamos a aumentar el Producto Interior Bruto, hay que pensar que tiene que aumentar de otra manera. Fíjense que, les insisto, crisis es un concepto que viene del griego. Crisis es un concepto de la medicina, que hace referencia al cuerpo enfermo que en ese momento crítico o muere o empieza a sanarse. El momento crítico es el momento parteaguas. Y por eso repetimos hasta la saciedad la frase de Gramsci en sus dos partes. Cuando Gramsci, en esos tiempos en donde los secretarios generales de los partidos comunistas también eran intelectuales muy comprometidos con el análisis de su época, Gramsci dijo que las etapas de crisis, los tiempos de crisis, son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y dice que en esas situaciones hay gente que se va a aferrar a lo viejo que ya no está valiendo, y hay gente que va a dar por llegado lo nuevo cuando todavía no ha venido. Se producen situaciones mórbidas, es decir, surgen los monstruos. Gramsci está planteando este peligro en los años 30, unos tiempos que se parecen mucho a nuestros tiempos actuales. Por eso, fíjense ustedes, es radicalmente importante hacer buenos análisis. No crean que es broma cuando les decía que durante un tiempo los secretarios generales de los partidos comunistas eran cerebros leídos, estudiados, gente con una capacidad intelectual muy poderosa. Y en la izquierda, no solamente en España, en toda Europa, fuimos abandonando poco a poco ese esfuerzo intelectual. Incluso parece que empezamos a despreciar a los intelectuales como picos de oro, intelectuales ajenos. Y al final, ¿qué ocurre? Al final que los partidos de la izquierda se quedaron sin referencias. El Partido Socialista empezó a renunciar al marxismo, igual que en su día el Partido Comunista renunció al leninismo, pero estaban renunciando a más cosas. Y si ustedes miran al Partido Socialista hoy, es rehén de la última moda. Cuando en el año 79 renuncian al marxismo, ¿después qué viene? Después lo que viene es Anthony Giddens, la tercera vía, Philippe Petit y el republicanismo, George Lakoff y el pensamiento cognitivo, son rehenes de lo que venga. O al final Beatriz Talegón, que les iba a sacar de su agujero intelectual y electoral. Es una cosa que es patética, ¿no? Es decir, que sería dramática si no fuera grotesca, ¿no? Al final, de repente, una chica dice claro, hay que escuchar la frase entera, ¿no? Porque Beatriz Talegón parece que esa chica había afeado la conducta de la Internacional Socialista. No, porque ¿cómo podíamos decir determinadas cuestiones en un hotel de 5 estrellas? Pero es que la frase de Beatriz Talegón es: ¿pero cómo vamos a hacer la revolución en un hotel de 5 estrellas? Lo cual, mi consternación fue: que vais a hacer la revolución. No sabía yo, ¿no?, que teníais esa idea. Claro, me parece mucho más real la frase de hace una semana de Rubalcaba, cuando planteaba: ahora tenemos problemas, pero pronto vamos a recuperar, textual, la normalidad bipartidista de nuestro país, ¿no? Y para que no nos engañemos, porque produce cierta rabia que en este juego de truanes de la medicina A, este juego turnista de la medicina A y la medicina B ha funcionado. Y de repente, cuando la medicina A te fallaba, votabas a la medicina B, y ya cuando había cierta sospecha, en 2004, fuimos a la puerta del Partido Socialista y la gente le gritó: no nos falles, ¿no? A Zapatero: no, falló, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Bueno, antes de irse, indultó al número 2 del Banco Santander. Claro, luego la gente quiere regresar otra vez, te digo, votas a la medicina A, votas a la B, luego vuelves a la A.
Fíjese que al haberse acercado los ciclos y al haber resultado con tantos efectos secundarios la medicina A como la medicina B, parece que estamos en un momento en el cual pueden surgir otras opciones, pero cuidado que en el momento en que esta sociedad se descuide va a venir otra vez el Partido Socialista a decirte que han aprendido la lección, ¿no? Como si no hubiéramos oído, los que ya somos más mayores, muchas veces esa expresión, ¿no? Y a mí me parece que es un fraude que en lo personal no estoy dispuesto. Hay gente que me pregunta que parece que tengo rabia por el Partido Socialista. Y digo, no, solamente lo que no quiero es que me vuelvan a robar la cartera. Ya veremos también, ahora mismo, y seguramente que las preguntas saldrá, uno de los elementos que desaconsejan profundamente, por ejemplo, al 15M, convertirse en un partido político, es que cualquier formación política que en el corto plazo tomase el poder, vería que sus posibilidades de transformación son muy pequeñas. Son muy pequeñas, lo está viviendo, ¿no? Izquierda Unida al compartir el gobierno con el Partido Socialista. Y eso nos lleva también a una reflexión complicada, ¿no? ¿Qué toca? Toca gestionar el poco ámbito que existe, toca ir generando otros elementos de conciencia, toca ser muy puro y estar fuera del poder, toca mancharse las manos. Estoy convencido que vamos a poder discutirlo ahora en la discusión. Bueno, miren, crisis civilizatoria, ¿no? Es decir, hay una civilización que se está marchando y el problema es que todavía no ha llegado la otra. Y fíjense, decía mi maestro en Madrid, Jesús Ibáñez, nos decía con la frase famosa de Nietzsche, de Dios ha muerto. Dios ha muerto, él decía que Dios es más peligroso muerto que vivo, porque el vivo por lo menos se le ve venir. Claro, planteamos la muerte de Dios, planteamos que es cierto que de que ha desaparecido Dios de las explicaciones sociales, ¿no? Es decir, la gente ya no aparca en doble fila porque le está haciendo una perrería a la persona que deja encerrada, sino solamente no aparca en doble fila por temor a la grúa y a la multa. Es decir, que las leyes son frías y no incorporan ese elemento normativo que teníamos cuando era Dios el que organizaba nuestra sociedad. La frase de Dostoyevsky en Crimen y Castigo, si Dios ha muerto, todo está permitido, sigue siendo una frase válida, ¿no? Porque todavía no hemos sido capaces de ver qué sustituye, qué religión civil sustituye al Dios que generaba nuestra conciencia. Fíjense qué ejemplo clave de cómo lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar y malas decisiones al respecto generan monstruos, una religión católica que insiste en nuestro país medieval, insiste en regresar al pasado y por tanto genera los monstruos que estamos sufriendo ahora mismo en este justo instante, ¿no? O hay gente que no se da cuenta de que no hemos hecho el suficiente esfuerzo para ver en qué medida las leyes o la ideología o la conciencia o la ciudadanía o los valores republicanos sustituyen aquello que antes hacía Dios. Miren, la crisis civilizatoria también en el análisis tenemos que entender que viene de muy lejos. Cuando le preguntaron a Chouin-Lai en los años 70, le preguntaron qué opinaba sobre la Revolución Francesa, él dijo que todavía era pronto para valorarlo, ¿no? Es decir, que los grandes asuntos históricos como que tienen un largo plazo, ¿no? Y hay muchas de las cosas que ahora estamos hablando, que uno lee textos de los años 20 y dice, si ya estaba ahí, o lee textos de los años 60 y dices, ya estaba ahí, ¿no? La diferencia, fíjense ustedes, no es que si ya estaban ahí, la diferencia es si ya está maduro para el cambio. Déjenme repetirles esto porque la idea no es nada sencilla. Miren, en la ciencia social las cosas existen cuando hay un cambio crítico, es decir, cuando hay un cambio que hace que estemos hablando de otra cosa. Claro que ha habido siempre estructuras capitalistas, pero solamente cuando se generalizan los comportamientos capitalistas hablamos de estructuras capitalistas. Por tanto, muchas de las cosas que estamos hablando sí ya estaban en los años 60 y en los años 20 y 30. La diferencia tenemos que identificarla. Les repito, si ustedes quieren encontrar soluciones leyendo sin más a Marx, no van a salir las soluciones. Como decía otro maestro, Francisco Fernández Buey, ni Marx ni menos. Es decir, que hay cosas absolutamente evidentes que tenemos que destruir a Marx. ¿Saben por qué? Porque Marx las vio en un momento en donde había menos velos. Es decir, Marx está pensando en un momento histórico donde las cosas están más despejaditas y él puede prever lo que va a ocurrir. Él está en Londres cuando ponen la luz eléctrica en las calles y a partir de ahí, él dice, el desarrollo tecnológico va a ser imparable, ¿no? Bien, miren, la crisis civilizatoria ha hecho una cosa que tenemos que incorporar
sobre todo las formaciones políticas o el pensamiento crítico, el pensamiento emancipatorio que quiera ser tal. Y es que se ha roto la flecha del tiempo. Se ha roto la flecha del tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que el análisis marxista tradicional, heredero de Hegel, de que el tiempo es una línea de avance que tiene detrás la idea del progreso, que era lo que había detrás de que la lucha de los amos contra los señores salía, la lucha de los campesinos contra los amos, o sea, los esclavos contra los amos, los campesinos contra los señores, los burgueses contra los proletarios, y al final siempre había una línea de emancipación. Esa línea no funciona. Ahí tenemos que recurrir a otro heterodoxo, tenemos que leer al marxismo heterodoxo. Ahí aparece Walter Benjamin, un tipo que en 1940, judío, sale de Alemania, quiere huir a Portugal vía España, franquismo lo detiene, lo entrega a la Gestapo y el tipo decide quitarse la vida, pero antes ha escrito las tesis de filosofía de la historia, donde él dice que el progreso es un constructor de barbaridades. Él ha hecho una reseña del libro de Fray Bartolomé de las Casas, de breve historia de la destrucción de las Indias, y él dice una frase muy contundente. Dice Walter Benjamin: toda obra de civilización es una obra de barbarie. Toda obra de civilización es barbarie porque estás acabando, es la catedral en la Alhambra, es la plaza del Zócalo en México, que atrás ha acabado con el templo mayor de la civilización anterior. Es en nombre del progreso acabar con lo que existe. Es la Comintern, es la Internacional Comunista, yendo en los años 20 a Perú a expulsar del partido al secretario general del Partido Comunista de Perú, a Mariátegui, porque Mariátegui decía que la revolución en Perú tenía que ser con los indígenas, porque el 80% de la población eran indígenas, y entonces fueron allí los de la Internacional a echarle del partido, porque había dicho más que la revolución era con proletarios y no con indígenas, y que por tanto no podían estar en el partido. O es el propio Marx celebrando el colonialismo en la India, diciendo que el colonialismo aceleraba el proceso de industrialización de la India, iba a generar el advenimiento de una burguesía y entonces iba a venir antes el socialismo. No. Miren, Walter Benjamin dice una cosa que cualquier partido de la izquierda actual, cualquier movimiento de la izquierda tiene que interiorizar. Y tiene que hacerlo valer, y eso nos va a costar mucho. Dice Walter Benjamin que la lógica del tiempo, sobre todo de nuestros últimos 200 años, es la lógica del sistema capitalista. Y él pregunta: ¿por qué demonios de una lógica perversa, de una lógica depredadora, de una lógica de todos contra todos, por qué va a salir algo positivo de ahí? ¿Por qué de una lógica malvada, lo que dice Calpolanti, por qué de ese molino satánico va a salir algo positivo? Y entonces Walter Benjamin dice, fíjense ustedes qué pensamiento interesante, dice que las revoluciones tenemos que dejar de entenderlas como momentos de aceleración de la historia. Y tenemos que plantear que las revoluciones son momentos en donde los pueblos echan los frenos de emergencia de la historia. Fíjese, en vez de acelerar la historia, la revolución lo que hacen es frenar la historia, que es lo que yo he visto que se ha hecho en América Latina. Pero ¿cómo vas a acelerar la historia? Al revés, cuando tú cometes el error de acelerarla, cometes profundos errores, como cuando la Unión Soviética va a pensar que su lucha contra el modelo capitalista es simplemente los planes quinquenales y un mayor productivismo. Fíjese que en la misma medida, en esta ruptura de los tiempos, en esta ruptura de la flecha del tiempo, nos encontramos, como les decía antes, en estudios del Banco Mundial, en que nunca en la historia de la humanidad ha habido más desigualdades. Y cuidado porque hay mucha gente que está interiorizando que las desigualdades son buenas para el sistema. Es la socialdemocracia, un tipo que se llama John Rawls, el que pone un ejemplo que es muy repetido. La gente dice, incluso los miembros de un equipo de fútbol, están dispuestos a que ustedes, los que sean seguidores de fútbol, seguramente muchos de ustedes están a favor de que la figura del equipo gane más que el resto de los miembros del equipo. Y lo hemos interiorizado. Y el argumento muy socialdemócrata es: me parece bien que Ronaldo gane más y que los demás ganen menos porque Ronaldo es muy bueno. Y pagándole más, me lo traigo para acá. Ronaldo podría ganar solo o necesita a los otros 10. Fíjese que es una discusión que la izquierda no tiene bien conceptualizada. Y en el momento en que tú aceptas esas diferencias, vas a tener luego que explicar muchas cosas. Si tú aceptas sin darte cuenta con un sentido común esas diferencias, vas a tener que explicar muchas cosas.
Porque las desigualdades, ¿saben ustedes en qué se traducen? En que hay gente que cuando cumple 60 o 65 años se muere y otros van a durar hasta los 80 o 85. Las desigualdades en un país implican que a determinada edad hay un grupo de gente que la ponemos contra la pared y la fusilamos. Pero como diría Galeano, son genocidios silenciosos. Ejecutamos a gente en silencio. Las desigualdades tienen detrás esta profunda barbaridad. Por tanto, creo que es imposible ser de izquierdas si uno no está radicalmente comprometido contra las desigualdades. Fíjese que en la misma dirección, que es el corazón de lo que veníamos a discutir, cómo la democracia ha ido vaciándose de contenido. Dice Boaventura, mi maestro, que vivimos en sociedades formalmente democráticas, pero socialmente fascistas. Es lo que llama el fascismo social. El fascismo social no es que otra vez la gente va con los correajes grises haciendo la Ganzen Marsch, el paso de la oca por Unter den Linden. No. Hoy no hace falta pegar ni siquiera un tiro para conseguir lo mismo que conseguías en los años 30 invadiendo un país. ¿O es que acaso no está Alemania invadiendo Grecia sin pegar ni un solo tiro? ¿Es que acaso no está China invadiendo buena parte de África sin pegar un solo tiro? Es que no nos están invadiendo una parte de nuestro país sin pegar un solo tiro. Pero fíjense ustedes que el fascismo social, como lo plantea Boaventura, tiene los mismos efectos. El fascismo social implica una tremenda violencia. Es lo que hemos dicho durante el 15M, que violencia es cobrar 400, 500, 600 euros. Mi amigo Pablo Iglesias el otro día tuvo un debate, no sabemos si tenemos que ir a Intereconomía o a estos sitios o no tenemos que ir. Entonces hay un debate que no lo tenemos, a ver si ustedes nos ayudan a clarificarlo. Un debate donde una señora le parecía que darle con una tarta a una señora merecía 5 años de cárcel. En cambio, que un policía te pegue con una vara de goma y te deje tuerto, te quite el brazo, no, esos son asuntos estupendos. O que resulta que Bárcenas esté suelto y unos tipos que le han dado a una política con una tarta en la nariz 5 años de cárcel, ¿no? Por tanto, ahí parece que hay elementos, ¿no?, de violencia estructural del sistema incompatibles. Fíjese que en el actual momento 6.200.000 parados. Tenemos ahora mismo 3.000 estudiantes de la Complutense que no van a poder terminar el curso porque no pueden pagar las tasas. Tenemos gente perdiendo sus hogares. Tenemos gente expulsándoles de la ciudadanía. Tenemos que nos suben las cuotas judiciales para no poder recurrir a un despido o cualquier otro elemento. Fíjese que hay un nivel de expulsión, nos suben la jornada laboral. Trabajamos más horas ahora mismo, más horas que lo que trabajaban los esclavos en Grecia. Por tanto, fíjense, todos estos elementos son elementos que generan exclusión, violencia, autoritarismo, cerrazón, igual que el fascismo, pero bajo fórmulas formalmente democráticas. ¿Saben cuál es el problema de todo esto? Que no lo vemos, que no lo vemos. Y por eso les decía que tenemos que hacer un esfuerzo radical por intentar ver las cosas que no vemos. Y por eso cuento, no lo voy a contar como lo cuento siempre, lo de Abraham, ¿no? Pero ya lo conocen ustedes todo, lo de Abraham. Es que no hace falta todavía. Gracias. Todavía no hace falta. No, lo de Abraham me gusta mucho porque miren, antes de contar a Abraham, una cosa que cuento yo siempre a mis alumnos en clase es en un cementerio de París hay un hombre negro depositando en una tumba unos alimentos, unos jugos, unos panecillos, unos frutos secos, y unas tumbas más allá hay un parisino blanco que se acerca arrogante y dice, ¿qué? Con ironía, que va a salir su pariente a comerse estos alimentos. Y el hombre negro le dice al blanco, sí, cuando salga el tuyo a oler y ver las flores que le has traído. Claro, porque los entierros son para los vivos, no son para los muertos. Por eso nos cuestan tan caras las coronas, ¿no? Porque cuanto más te gastas en la corona de flores es que menos querías a esa persona, ¿no? Entonces te duele tanto el bolsillo y en ese dolor somos tan cristianos, ¿no?, que pensamos que cuando las cosas nos duelen algo estamos haciendo bien. Es una cosa terrible que lo tenemos inoculado desde el propio lenguaje, ¿no?
Tuviéramos tiempo, hablaríamos del lenguaje, pero cuando la gente dice caer en la tentación, ya estás planteando y te digo, lo que me cuesta a mí subir a la tentación, ¿no? En cambio ya uno piensa que en el propio lenguaje estás interiorizando un elemento de culpa. Pero bueno, para no despistarnos, les decía lo del hombre negro, que es un ejemplo que pone Levi Strauss, un antropólogo, porque tenemos que intentar salirnos de algunas verdades, porque si no, no vamos a ver lo que ocurre. Y lo de Abraham, pues, es una cosa que siempre me ha gustado mucho porque me lo contó un cura guerrillero, colombiano. Entonces, me parecía, cuando me lo contó, me pareció excelente, ¿no? Entonces es la historia típica de la Biblia con noche oscura en la ciudad de Ur, cerca de Galilea, en casa de Abraham, durmiendo plácidamente. Entonces se oye una voz profunda, ultratumba, que dice: Abraham, levántate, coge a Isaac, tu hijo, y sacrifícalo en señal de amor a Dios Todopoderoso, ¿no? Decía Saramago que si Abraham hubiera sido un tipo con dos dedos de frente, hubiera mandado a la mierda a Dios, ¿no? Porque Abraham, como era un loco, también, entonces estos, ¿no? Entonces Abraham le dice a Sara, Sara llorando, ¿no? Abraham, levanta al niño, venga, que me voy, pero levantes al niño. Entonces la mujer llorando, levanta al niño, el niño se despereza: ¿qué madre? Ve con padre al bosque. Entonces, vale. Con su camisita van al bosque, allí en un claro. Abraham pone al niño encima de unas maderas, le abre la camisita, saca el puñal, y cuando está a punto de clavárselo en el pecho, se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal, regresa a casa, sé feliz con los tuyos. Cosa que el loco de Abraham lo hace, guarda el puñal, se camina rumbo a la casa, y el joven Isaac se incorpora y dice: si no llego a estudiar para ventríloco, este loco me asesina. La historia, ya digo, me gusta mucho porque a veces hay hasta que cuestionar, ¿no?, a la palabra de Dios, ¿no? Hay que cuando uno tiene, ¿saben ustedes que la palabra infante es infonis? El infante es el que no tiene voz. Y por eso siempre que hay un infante, tiene que haber un adulto, ¿no? Siempre que tú renuncies a tener voz, alguien va a hablar por ti. Y por tanto, fíjense ustedes, con esta renuncia a la voz, creo que no entendemos nada. La democracia, miren, todo sistema político con desigualdades, todo, necesita un elemento de legitimación. Eso está en la República de Platón. Hay lo que se llama la gran mentira, y es, hay una discusión entre Sócrates. ¿Saben ustedes que el personaje principal de Platón es Sócrates, ¿no? Sócrates no escribió nada. Si alguien les dice que se han leído las obras completas de Sócrates, píllenle ustedes que están mintiéndole, ¿no? Muy yacos. Bueno, en la República de Platón hay una discusión entre Critón y Sócrates, donde Critón es un joven impulsivo que le dice que el que manda es el que tiene la fuerza. Y Sócrates le dice: no es cierto. El que manda no puede mandar solamente por la fuerza, por la autoridad. Fíjense ustedes que incluso cuando un país te invade, no basta la mera fuerza para dominarte, sino que te invade y tiene que inventarse el gobierno de Vichy, se tiene que inventar algún tipo de justificación de la invasión, porque por la mera fuerza no va a funcionar, ¿no? Tienen que engañarte, es Matrix, ¿no? Es decir, que te tienen que hacer creer que vives en la matriz feliz para que te puedan sacar los fluidos vitales, ¿no? Porque si no, no funciona. Bueno, plantea ahí en la República entonces Platón cómo justifican las desigualdades. Ya él se inventa ahí la gran mentira y dice: todos nacemos de la madre tierra, todos somos hijos de la madre tierra, y la madre tierra es la que ha decidido que tú seas dirigente, que tú seas soldado, que tú seas campesino. Por tanto, tú no puedes ir contra una decisión que es natural. Por tanto, claro que hay desigualdades, pero son naturales. Por tanto, esas desigualdades naturales, no vayas contra ellas porque estás yendo con algo que es más grande que tú, que es la propia naturaleza. Bueno, pues en nuestras sociedades, fíjense ustedes, a partir del siglo XVIII, prácticamente del siglo XIX, según se va desarrollando el sistema capitalista, la burguesía, siempre apoyada por los sectores populares, empieza a pedir a la monarquía absoluta participación.
Hay una frase típica de la Revolución Norteamericana que es: no pagamos impuestos si no nos dais representación. No taxation without representation. No vamos a pagar impuestos si no nos dejáis tener el poder legislativo. Y por tanto, fíjense ustedes, la extensión del sufragio, de la participación, está muy vinculada, ya digo, a grupos que van teniendo poder social. Claro, esa exigencia tiene un problema. Como les decía antes, es la Revolución Francesa la que dice libertad, igualdad y fraternidad, pero cuando se levantan 4 años después los negros en Haití, con Pétion, Toussaint de la Louverture, dice la Revolución Francesa: no, esto no es para los negros. No. Pues le voy a llamar así porque es bonito, pero esto no es para los negros, no jodamos, ¿no? Entonces, claro, resulta que, fíjese que desde ya, ¿no?, desde el año 94, la Revolución Francesa está dejando de reconocer la universalidad de sus propios principios, ¿no? O sea, solamente para los citoyens, solo para los ciudadanos hay determinadas cosas que existen. Y saben ustedes que es muy importante que retengamos aquí que la burguesía, en lucha contra la monarquía absoluta, va a generar el pensamiento liberal. El pensamiento liberal tiene elementos muy positivos porque es esa burguesía en ascenso luchando contra la monarquía absoluta. Bueno, la democracia, en el momento en que se enumera, se enuncia, nace como sufragio restrictivo, como sufragio censitario. Es decir, cuando nace la democracia actual, la griega, a la cual siempre de la cual nos hacemos eco, cuidado. En Grecia eran ciudadanos muy pocos. No eran ciudadanas las mujeres, no eran ciudadanos, por supuesto, los esclavos, a los cuales se les prohibía vestir igual. Porque si los esclavos hubieran vestido iguales, se hubieran dado cuenta que eran demasiados, ¿no? No eran, por supuesto, ciudadanos los extranjeros, no eran ciudadanos los menores de edad. Es decir, que la democracia griega, bueno, es un apunte importante, pero le queda mucho cuando la queremos comparar. Bueno, en la Revolución Francesa se pone en marcha el sufragio universal, vale, está muy bien, pero ahí aparece un elemento que tenemos que conocer. El abate Sieyès es en plena Revolución Francesa el tipo que dice: cuidado. Dice, igual que el médico es el que sabe del cuerpo enfermo, el que sabe del cuerpo social es el representante. Y la democracia en Francia nace ya siendo representativa. Y esto es una cosa que tenemos que entender, estudiar y conocer. La democracia nace siendo representativa. ¿Qué significa esto? Significa que siempre va a haber unos representantes a los cuales vamos a escoger y van a tener libertad para hacer durante el tiempo que duren las elecciones lo que quieran. El artículo 68.2, si mal no recuerdo, de la Constitución Española, es un artículo muy raro, 68.2 creo que es. Dice que se prohíbe el mandato imperativo. Es un artículo medio raro. Se prohíbe el mandato imperativo. ¿Qué significa eso? Significa que la gente de Sevilla no vota a un diputado por Sevilla, vota a un diputado sevillano que es diputado del Parlamento español. Si mañana saliera toda Sevilla a la calle, toda entera, a protestar contra un diputado concreto, ustedes no podrían hacer absolutamente nada, porque ese artículo dice que no hay un mandato imperativo, es decir, ustedes no pueden mandatar de manera imperativa a un diputado para que salga de su escaño. ¿Por qué? Eso tenemos que entenderlo y esto nos lo explicó Marx. Uno puede decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué demonios un parlamentario no escucha a los que le han votado? Eso lo explica un tipo que se llamaba Burke, un inglés, que dice una cosa que es muy sensata. Dice, vamos a ver, si los de Sevilla nombran un parlamentario, y los de Granada otro, y los de Huelva, y los de Almería, y todos tienen un mandato imperativo, y llegan al Parlamento, no pueden discutir nada. Porque ¿qué van a discutir? Si discutieran algo que no está mandatado por su asamblea, tendrían que regresar otra vez a la asamblea para discutirlo. No, dice Burke, el parlamentario tiene que tener libertad para parlamentar y llegar a algún tipo de acuerdo. Porque si está escuchando todo el rato a la asamblea, es imposible conjuntar lo que le interesaba a la burguesía, que era el mercado nacional. Y aquello otro elemento que lo hemos sabido siempre desde la izquierda y se nos ha olvidado, que un Estado nacional es un mercado nacional.
Un Estado nacional es un mercado nacional. ¿Por qué tiene problemas España o el Reino de España? ¿Por qué tiene problemas territoriales? Porque nunca hemos integrado nuestro mercado. Porque España se construye por agregación durante la Reconquista. Y esos territorios que se iban agregando nunca terminaron de integrarse, de ver ventajas en la integración. Y de pronto, cuando se pierden las últimas colonias, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, la burguesía catalana o la burguesía vasca dice: a mí España no me interesa. Y se ponen a mirar hacia otro lado. ¿Qué es la Icurriña? La Icurriña es la Union Jack, es la bandera británica. Es la bandera británica por otros colores. De ahí la saca Salimarana. Por tanto, ¿qué le interesaba a la burguesía como clase? Construir un Estado nacional que coincidía con el mercado nacional. Por eso los de Sevilla no pueden estar separados de los de Almería, de los de Granada, a no ser que sean autóctonos y autosuficientes económicamente. Como todo esto se está inventando con el desarrollo del sistema capitalista, siempre el pensamiento liberal es funcional al modelo capitalista, claro. Es decir, que el desarrollo capitalista va desarrollando un pensamiento que es funcional. Bueno, ya digo, democracia. Uno suena a democracia, Kratos, que es poder, y vemos que es pueblo. Y la Revolución Francesa pone en marcha la democracia, y uno piensa que es realmente el poder del pueblo. No. El abad de Sieyès, que es un tipo que va a influir muchísimo, te dice no. La democracia no es el poder del pueblo, la democracia es representativa. Tú votas a tus representantes y ellos son los que van a gestionar las cosas. Y de hecho, en la Constitución del 93, creo recordar, ya pasó a la prohibición del mandato imperativo. El mandato imperativo era lo que existía por ejemplo, en las comunidades castellanas. ¿Por qué la guerra de las comunidades? Porque el representante de Segovia iba a ver al rey mandatado con un elemento concreto. El rey le dice, Carlos I le dice a los representantes de Segovia, les dice que tienes que aprobar ahora una subida del impuesto. Y le dice el representante: no, déjame que regreso y le pregunta a mi gente. Y el rey dice: no, me lo firmas. No tengo el poder. Tengo que preguntarse a la asamblea: ¿me lo firmas o te encarcelo? Lo encarcela y ahí comienza la guerra de las comunidades. Fíjense ustedes que la burguesía siempre tuvo mucho interés en presentar a la Edad Media como la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque cuanto más oscura era, más luminosa era la era burguesa. Pero había, por ejemplo, elementos democráticos en la Edad Media como este del mandato imperativo que tenemos que volverlos a pensar. Fíjense qué curioso, en la Edad Media el representante era el mandatado y el pueblo era el mandatario. En cambio ahora nosotros, fíjense el lenguaje, nosotros llamamos a los diputados los mandatarios. Y no son los mandatarios, son los mandatados. En cambio nos han robado, fíjense ustedes, esa misma posibilidad. Luego hay otro tipo, esto que les estoy contando, bueno, yo cuando me voy a callar. Fíjese, otro tipo muy importante en el vaciamiento de la democracia es un tipo que se llamaba Benjamín Constant. ¿Por qué? Porque Benjamín Constant escribió un libro, una conferencia que luego sale como libro en 1819, que se llamaba De la libertad de los antiguos en comparación con la libertad de los modernos. Otro tipo inteligente. ¿Qué dice ahí Benjamín Constant? Dice: los antiguos, los griegos, se sentían libres en el ágora, en la plaza pública. Y su tiempo libre no encontraban mejor modo de rellenarlo que haciendo trabajo colectivo. Fíjese que, es lo que explicamos también en primero de carrera, el que no tenía interés en los asuntos públicos tenía una enfermedad en el mundo griego. Estaba enfermo de idión. Idión era el desinterés por lo público. Para el mundo griego clásico, el idión, el desinteresarse de lo público, era una enfermedad. Y el enfermo de idión era el idiotés. Y de ahí viene idiota. El idiota es el desinteresado de lo público. No tengan cuidado, se van a decir al vecino de arriba que es un idiota y mientras que le están explicando todo esto de lo griego, y tiene alguna respuesta violenta. Bueno, Benjamín Constant dice: cuidado, fíjese porque es muy inteligente. Es el corazón de lo que después, en ese libro terrible de Sabater, que se llama Política para Amador, nosotros escribimos un libro que se llamaba Militancia para Fernando. En Política para Amador, Sabater recoge este argumento de Benjamín Constant y dice: bien, yo mi libertad no la tengo en el ágora pública, mi libertad la tengo en mi casa, viendo la televisión, o leyendo libros, o cuidando a mi familia, o limpiando los cristales. Por tanto, como mi libertad ya no está en el ágora, sino que mi libertad está en mi casa, ¿quién se encarga de lo público? Los representantes.
El argumento de Benjamin Constant es un argumento del pensamiento liberal que después va a ir haciéndose sentido común. Empieza por una broma, pero no es tan broma. Lo malo del socialismo es que nos quita muchas tardes libres, claro. En cambio, si hay un representante que se puede encargar por nosotros de los asuntos colectivos, yo me libro de ese asunto. Y es una cosa que tenemos que interiorizarlo. Cuidado con hacer malos análisis de las cosas. Nadie quiere ser presidente de su comunidad, a no ser que haya gente que le guste ser presidente de su comunidad. El 15M al final desfallece porque no puede ser militante 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes. Surge el representante para hacer el trabajo por ti que tú no quieres hacer. El tercer golpe a la democracia en la historia, fíjese, estos son intelectuales contaminando el pensamiento. Un tercer golpe muy fuerte lo dio una polémica que tuvo Norberto Bobbio, que se llama la polémica de las escalas. ¿Cuál es esa polémica? La polémica que dice, vale, en la polis eran 40.000, 50.000 personas, se podían organizar, pero nuestras sociedades son tan grandes que es imposible que nos organicemos con fórmulas de democracia directa. Conclusión, necesitamos a los representantes. El cierre de esta lógica de vaciamiento de la democracia viene, por supuesto, de economistas norteamericanos. De Anthony Dawes, que es un tipo que va a decir que las elecciones es un mercado y que el voto es como el dinero y que los partidos se presentan a las elecciones vendiendo y que nosotros compramos cosas. Y fíjese que al final la lectura es que lo político que llega a afectar a la polis en conjunto ya no afecta a la polis, sino que es una cosa muy particular, como cuando tú vas a un bar, lo que te interesa es que te pongan la cerveza pronto, que esté muy fría, que no te cueste muy cara, y te da igual si es una persona que está trabajando allí sin seguridad social, 15 horas, sin ningún tipo de condiciones. Es decir, que cuando tu relación ya no es como ciudadano, sino como cliente, los problemas son otros. ¿Qué te van a decir los norteamericanos? La ciencia política norteamericana, que va a contaminar también a nuestro país, que esto es un mercado y que una señal, fíjense ustedes, que una señal de que funciona la democracia es que, aunque voten la mitad, la cosa marcha. Es una cosa que o la confrontamos o no vamos a ningún lado. Hay mucha gente que dice que el hecho de que vote solamente un 50% es una señal de buen funcionamiento del propio sistema democrático. No hace falta ni que votes, porque la cosa funciona. Por tanto, claro, la lectura de ellos, por tanto, desentiéndete que la cosa funciona. Voy terminando, para que podamos discutir. Miren, cuando uno plantea, ya digo, fórmulas alternativas de la democracia, tenemos muchos problemas. El primer problema que tenemos es que hay muchas cosas que no se ven. Viniendo para acá en el tren, he visto un trozo de una película, un trozo ya me he indignado, y me he dado cuenta de que es lo malo de los politólogos. Siempre cuento que los politólogos, claro, miramos cosas que la gente no suele mirar, y por eso estamos siempre doloridos, ¿no? Yo siempre cuento que tenía una novia, y como señal de amor supremo fui a ver con ella a Ghost. Decía que era como... así sí que la quieres, ¿no? Vas a ver Ghost. Y estaba yo ahí súper aburrido de aquella película, y en un momento dado le dije a mi enamorado, le dije, oye, si ese tipo atraviesa las paredes, ¿por qué no se cae al piso de abajo? Y ella me contestó, tú siempre jodiendo las películas. Y por supuesto me abandonó. Bueno, pues viendo en el AVE esta película, me di cuenta, lo que les voy a contar es una cosa que aparece en 1000 películas, ¿no? Pero de repente lo vi con mucha nitidez y dije, y me enfadé. Que son unos abuelos que van a cuidar a los nietos de sus hijos. Es una cosa que se repite mucho, ¿no? Entonces hay un nieto cabroncete, y entonces el nieto cabroncete, ¿cómo consigue cubrir las barbaridades del abuelo? Pagando. Es decir, una relación mercantil. Es decir, que la manera que tienen ellos de solventar sus cuidas es pagando, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Miren,
Esto nos lleva a una pregunta esencial que les invito a que le den muchas vueltas. ¿En qué se diferencia el sistema capitalista actual de cualquier otro momento de la historia? Estamos en un momento capitalista. Bueno, ¿en qué se diferencia el capitalismo actual de cualquier otro momento de la historia? Uno podría decir, ¿en la violencia? No, es que siempre ha habido violencia. ¿En las guerras? Siempre ha habido guerras. ¿En la explotación? Siempre ha habido explotación. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia, fíjense ustedes, y piensen para adentro, la diferencia está en que nunca, nunca en la historia de la humanidad ha habido más ámbitos de nuestra existencia convertidos en mercancías. Nunca ha habido tantos ámbitos de nuestra vida convertidos en mercancías. Desde que uno se levanta por la mañana hasta que se acuesta, tiene una relación con el mundo mercantilizada. Cosas que compras y cosas que vendes. Todo está a nuestro alcance. El amor, el sexo, la cultura, el ocio, la felicidad, cualquier cosa la puedes comprar. Fíjense, la izquierda tiene aquí, me atrevería a decir, el principal escollo para convertirse en una fuerza mayoritaria. En esto que acabo de plantearles. Porque la gente, fíjese, tiene un pecado que dice Freud, que es el pecado de omnipotencia. La omnipotencia, ¿qué es? Pensar que lo podemos todo. ¿Qué me separa a mí de poderlo todo? Tener dinero. Porque si todo se puede comprar y todo se puede vender, el único problema que yo tengo es que tenga dinero para comprarlo y venderlo. Y ahí, fíjense ustedes, nos hemos jodido. Si tu plan de vida, si tu plan de ocio, si lo que estudias, si tu relación de pareja, si lo que vas a hacer este verano, si con quién te juntas, si los planes de vida, si cualquier cosa de tu existencia está mediatizado por cosas que compras y que vendes, lo que te separa de la omnipotencia es simplemente tener dinero. Y por tanto, fíjense ustedes, no tener dinero se convierte en que te están negando la posibilidad de ser Dios. Y eso genera también en muchas cabezas de mucha gente un enorme vacío. Yo siempre cuento que estaba el alcalde negro de Caracas, Aristóbulo Istúriz, haciendo campaña arriba, en los cerros, en la zona pobre, pobre, pobre. Y entonces está contándole a un paisano pobre, pobre, que tenía que votar por el Partido Socialista, y le escucha el paisano y le dice, ya, está muy bien lo que me cuentas, pero yo no te voy a votar. Y le dice Aristóbulo Istúriz, negro, al otro hombre negro, ¿y por qué no nos vas a votar? Y le dice, es que yo estoy en contra del socialismo. Y dice, ¿pero por qué estás en contra del socialismo? Dice, es que el socialismo me va a quitar lo que tengo. Y dice, vamos, tiene la luz conectada ahí afuera, que me voy a hacer el loco. Tienes una mesa que le falta una pata y la has calzado con el libro que te regalamos nosotros en las anteriores elecciones. Tienes otra mesa destartalada. ¿Pero qué te vamos a quitar? Y el tipo contesta, ¿y si me toca la lotería? Fíjense ustedes que durante el siglo XIX nos incorporamos como ciudadanos a través del trabajo. Siendo trabajadores éramos ciudadanos. Durante el siglo XX nos hemos incorporado como ciudadanos a través del consumo. La oferta ahora es que nos incorporemos como ciudadanos a través del deseo de consumo. Ya no del trabajo ni del consumo, sino del deseo del consumo. Y fíjese que uno puede soñar, que uno puede alcanzarlo todo. Una idea muy de pueblos en desarrollo. Es el cuento de la Cenicienta que está en todas las culturas del mundo. Son la gente pobre que debe... Coño. Acabo de acordar que Ana Botella dijo que la Cenicienta estaba llena de buenos valores. Personaje. Bueno. El cuento de la Cenicienta es que de repente va a venir un golpe de suerte. Es la misma historia de las telenovelas. Ahora las telenovelas no es un golpe de suerte, sino suele ser una sentencia judicial que de repente te hace millonaria. Y entonces, como tú ya eres millonaria, ya puedes tener acceso a la felicidad. Porque la felicidad, al fin y al cabo, ya digo, se compra y se vende. Bien, por terminar de verdad. Fíjense que si lo que caracteriza nuestra época es que todo se puede comprar y vender, ahí podemos entender por qué ahora mismo la gente canalla está envalentonada y por qué la gente honesta está perpleja.
en este tiempo donde todo se puede comprar y vender, donde no hay cortapisas, donde se han cortado todas las regulaciones, donde tú puedes comprar prácticamente lo que quieras, si tienes dinero suficiente, lo que quieras, un hígado, un riñón, amor, estudios, tú puedes comprar lo que quieras. Otra cosa es que después eso te satisfaga o no, pero tú puedes comprar cualquier cosa. Claro, quien no tenga escrúpulos puede dar rienda suelta a esa omnipotencia. Todo está a mis pies, todo. Soy un rey, tengo más poder que un rey del siglo XIX. Tengo acceso a más cosas. Pero la gente honrada, ¿qué ocurre? Que para liberarse de ser víctima, sabe que corre el riesgo de convertirse en verdugo. Que si a ti te va bien, corres el riesgo de que tu bienestar esté teniendo lugar sobre las espaldas de otra gente. De que no estés pagando lo suficiente el trabajo de los otros, que estés mirando para otro lado respecto de las situaciones terribles que están sufriendo otro tipo de trabajadores, que a ti te benefician indirectamente de tu bienestar, te estás beneficiando de lo poco que vale la hora de la limpieza, porque ya tú has comprado el tiempo de otra persona para que te limpie tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mire, la democracia se ha vaciado de contenido por esto que les decía. Pero el problema no es que se haya vaciado de contenido, no es que vivamos en sociedades formalmente democráticas, pero vacías realmente, donde ustedes pueden votar a un partido u otro, pero no van a escoger la política económica. Donde en España votamos entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. En América Latina las elecciones son reales. Votar a Chávez o votar a Capriles es votar dos modelos radicalmente diferentes. Votar a Evo Morales o votar a Bustos son modelos radicalmente diferentes. Votar a Andrés Manuel López Obrador o votar a Peña Nieto es radicalmente diferente. Aquí no. Aquí votamos entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Y si de repente en Grecia aparece Syriza con la posibilidad de realmente hacer una elección con diferencia, salen todos a decir, cuidado, cuidado que si vota Syriza, Y ahí regresamos una vez más a la reflexión de Lenin en 1920, en su polémica con el pobre Kautsky, cuando le dice a Kautsky, tú igual en Alemania puedes, a través de las elecciones, cambiar las cosas, yo no puedo, porque he accedido al aparato del Estado, pero el poder no lo tengo, el poder lo siguen teniendo ellos. Tienen el ejército, tienen los medios de comunicación, tienen los bancos, tienen las fábricas, tienen la diplomacia, tienen los profesores, tienen los jueces, tienen los notarios, tienen todo, la iglesia. Y ahí es donde aparece la reflexión de cómo los demócratas nos defendemos para poder salvaguardar nuestra democracia. ¿Qué hacemos? Porque ellos cuando quieren nos obligan a aplicar las reglas del juego, de este juego vaciado. En cambio cuando lo rompemos dicen, violentos, están rompiendo el consenso, que dicen. Ellos van a jugar a las reglas que ellos marcan siempre y cuando les beneficien, pero si dejan de beneficiarles, dicen entonces que no juegan. No les voy a aburrir con lo que ha ocurrido en Venezuela. Si alguien tiene interés, se lo cuento. Pero cómo han mentido. Qué vergüenza ver en el ABC, la Ludmila Vinogradov diciendo la policía chavista reprime a la oposición que protesta porque le han robado las elecciones y se da la policía arrastrando a una mujer semidesnuda. El único problema es que la foto era de Egipto. O salir el sinvergüenza de Capriles diciendo ha habido fraude, no sé, por ejemplo, miren, estaba cortadito, todo preparado, miren, aquí, municipio Cuicas, estado de Trujillo, miren, 522 votantes. Por ejemplo, a ver, y miren, resultado de Cuicas, 715 votos. Miren, 522 votantes, 722 votos. Bueno, como así tenemos 3.200 fraudes. Era la mesa 2. Había una mesa 2 y una mesa 1, con 522 votantes cada mesa. O sea, 1.044. Y habían votado 700 personas, claro. Pues como igual que en el resto del país. En cambio, todos los medios de comunicación, fraude en Venezuela, fraude, porque no aceptan las elecciones. Claro, cuando Chávez les ganaba por 15, 20 votos, no tenía más remedio que aceptarlo. Si le ganas por poquito, ya no lo aceptan. No lo aceptan, ¿no? Porque ya digo, las reglas del juego las ponen ellos. Pero decía, ¿qué hacer para terminar y podamos discutir un poquito? Miren,
intentar, ya digo, visualizar aquellas cosas que no están visualizadas. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de salirnos de Matrix, de encontrar los elementos que deslegitiman lo que ellos plantean. Es muy complicado porque ellos tienen los medios de comunicación. Antes de ayer estaba con Gordillo en Reus y salió por la noche un programa de La Sexta que es para verlo. Es para verlo y analizarlo, ¿no? Chan, chan, chan. Vamos detrás del camión. Chan, 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 chan. El camión avanza por la autopista, todo en negro por la noche. Chan, 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 chan. A ver, sí, sigue el camión sigue. Chan, chan, chan. A ver, parece que está doblando por la izquierda. Si se mete por un camino. Eran recolectores, ¿no? Y parecía poco menos que iban a asaltar el Palacio de Invierno, ¿no? Toda una construcción que termina, ya digo, armando una gran mentira. Decía, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en un mundo en donde a cualquiera de nosotros nos resulta más sencillo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? ¿Qué hacer en un mundo donde a cualquiera de nosotros nos resulta mucho más sencillo pensar que esto viene un satélite, un asteroide y se acaba todo, que pensar en el fin del capitalismo? Bueno, lo primero, como les decía, ayudar a que emerja la lectura alternativa de las cosas. Estoy convencido de que si no ponemos nombres diferentes a las cosas, olvídense. La lucha del siglo XX entre la izquierda y la derecha ha sido diferenciar a los trabajadores como una mercancía diferente de cualquier otra. En cambio, los sindicatos ya hablan hoy todos de mercado de trabajo. Hemos interiorizado la expresión mercado de trabajo como si los seres humanos fuéramos una mercancía sujeta a que suba o baja el precio en virtud de la oferta y la demanda. A que hay muchos parados, baja el precio. A que hay pocos, sube el precio. Es decir, tenemos que recuperar nuestro propio lenguaje. Tenemos que recuperar parte de nuestras propias tradiciones. Pero también, fíjense ustedes, esas nuevas tradiciones las tenemos que cruzar con las nuevas realidades. No vamos a entender el mundo laboral si no incorporamos el precariado. El precariado son esos trabajadores, casi siempre jóvenes, que tienen ya 5 hojas de lista laboral, que no tienen acceso a ningún tipo de pensión, que han cobrado siempre basura. Antes lo llamaban trabajo basura, ahora se llaman mini-jobs. Parece que tiene 3, ¿no? Trabajo basura no, pero mini-jobs, pónganme 2 o 3, que me gustan. El precariado, fíjense ustedes, es una estructura laboral diferente a la estructura del trabajador que hemos conocido. Bueno, los sindicatos están demostrando incapacidad para dar respuesta al mismo tiempo al trabajador tradicional y a este nuevo trabajador precario. ¿Cómo tenemos que inventarnos fórmulas que incorporen todos los ámbitos de la asistencia? Ya no solamente la explotación está en el trabajo, también te explotan si te echan de la casa. También te explotan cuando no tienes trabajo. También te explotan cuando te dicen que tienes que emigrar. Por tanto, fíjense ustedes, buenos análisis y ver cuál es el hilo que une lo viejo y qué es lo nuevo que tenemos que incorporar para no errar. Y un mensaje de esperanza. Miren, no sabemos lo que queremos. Y es muy bueno que no sepamos lo que queremos. ¿Saben por qué? Porque es imposible que en 4 o 5 años encontremos una respuesta a 400 años de modelo capitalista y a 200 años de democracia representativa. El 15M nunca fue una respuesta. El 15M fue una pregunta. Una pregunta a la democracia representativa: ¿no me representas? Y una pregunta a la economía capitalista neoliberal diciendo: yo no soy una mercancía en manos de políticos y en manos de banqueros. Bastaron esas 2 preguntas para que este sistema empezara a desestabilizarse. Es como cuando el SAT expropió 7 carritos, que de repente parece que se iba a caer el sistema occidental. Por tanto, fíjense ustedes, tenemos que hacer un valor del hecho de que no sabemos lo que queremos, pero sabemos perfectamente lo que no queremos.
Miren, cuando Chávez llega al gobierno en Venezuela, se ha caído la Unión Soviética, está el libro negro del comunismo, Fukuyama ya ha publicado su libro del fin de la historia, la izquierda socialdemócrata se ha hecho de derechas, aceptando el liberalismo económico. Estamos en absoluta retirada. Y Chávez se va a aferrar a una frase de Simón Bolívar, el maestro de Simón Rodríguez, que dice: inventamos o erramos. Nuestro maestro de Madrid, Jesús Ibáñez, siempre nos contaba la historia del monje zen, que llama, después de toda una vida dedicada a que su discípulo aprendiera a discernir lo que era verdad y lo que era mentira, llega el día de la última lección, lo llama al salón de los pasos perdidos, le pone una vara de almendro encima de la cabeza y le dice: si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara es falsa, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución es que tú le quites la vara al maestro y le digas: pues igual te voy a dar a ti ahora con ella en la cabeza. Jesús Ibáñez decía que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no me des con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas dadas, tengo que inventarme una nueva dimensión. Tengo que atreverme a pensar fuera de unas trampas que no me dejan pensar. El 15M ha ayudado a la izquierda abierta a dinamitar los consensos de la transición. El 15M nos ha ayudado a entender que la transición fue un gran fraude. El consenso de la transición de vota y no te metas en política ya no vale. La gente ya ha sabido, frente a ese vaciamiento de la democracia, la gente sabe que tiene que participar más y que la política no se agota en ir a votar en las elecciones. El consenso de que los políticos saben mejor que nosotros lo que nos interesa ya no funciona en nuestro país. Y el 15M, que inicialmente se llamaba apolítico, hoy se llama apartidista, y muchos miembros del 15M han votado a partidos pequeños. El consenso de que todo lo que viene de Europa es bueno, no, lo ha roto el 15M. Acaba de fallecer Alfredo Landa. Les invito a que reflexionen sobre 3 películas de Alfredo Landa que nos ubican en nuestro país. Una es Landismo, vente para Alemania, Pepe. Esa España obediente, sumisa, acobardada, siempre sometida, que venía una sueca, te ponía una teta en la cabeza y ya se te olvidaba hasta la dictadura. Una España vergonzante, sometida. Otro Alfredo Landa es el de los santos inocentes. También una España sometida, pero que su propio sometimiento, en vez de hacernos reír, lo que nos hacía era indignarnos. Hasta que viene Lazarías a poner al señorito donde corresponde, balanceándose debajo de un árbol. Tercera película, ya voy a terminar. Tercera película, La vaquilla. Alemania con Italia. Italia tiene Novecento y nosotros la vaquilla. Italia ha hecho su reflexión, que es de la resistencia, y no sepan que fueron españoles los que intentaron a liberar París con Leclerc de los nazis. Porque esos chavales no sabían que tenían gente que había parado los pies durante 3 años al fascismo en este país, y seguramente es lo más hermoso de la historia reciente de España. Y resulta que no puedes acudir a tu viejo republicano y tienes que acudir a Stefan Hesse. Estoy convencido de que o hacemos una tarea de recuperación de la memoria de nuestro país, o no vamos a encontrar nunca el ADN que nos permita encontrar en el pasado la gente que anticipó nuestra actual rabia. No puede ser que la derecha tenga un camino expedito desde Villate y Don Pelayo hasta Dolores de Cospedal. Y la izquierda esté llena de agujeros. ¿Saben por qué? Porque esos agujeros nos los rellena la derecha con su interpretación. La transición dejó de lado el ejemplo que siempre pongo, octubre del 34, pero ¿por qué se levantaron? Ya me callo ya, ¿verdad? ¿Por qué se levantaron en octubre del 34 los mineros? Porque había ganado la derecha y había dicho que iba a acabar con los logros de la República, iban a traer a nuestro país lo que estaba haciendo Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Por eso se levantan los mineros en octubre del 34, y en vez de reivindicar que sí, que tomamos las armas para parar 2 años antes los pies a los fascistas, lo dejamos en agujero. ¿Y saben qué ocurre? Que viene Jiménez Los Santos o César Vidal a decirnos que la guerra civil no empezó el 18 de julio del 36, sino que empezó en octubre del 34, y la empezaron los rojos. No sabemos lo que queremos,
pero sabemos lo que no queremos. Y cada vez que alguien dice no y defiende algo que sea universalizable, es una teselita. Y todas esas teselas van a construir el mosaico, que es lo que queremos hacer. Pero ahora mismo, la tarea concreta es identificar elementos donde cada cual va a decir su no. ¿Cuál va a ser el hilo que después unen esos noes? Cada teselita puesta en el mosaico para construir ese dibujo. No caigamos en la melancolía de no tener la respuesta. No la podemos tener. Estamos saliendo de un modelo controlado por ellos en todos los ámbitos. Igual que Lenin en 1920 dijo, vale, he asumido el aparato del poder, pero no tengo el poder, igual nos ocurre a nosotros. Por eso es un momento de acumulación de fuerzas, de lecturas, de conciencias. Y no nos equivoquemos y pensemos que va a bastar tomar la Moncloa para cambiar las cosas de nuestro país. Es mentira. Por eso, y esto ya lo último que digo, pero termino de verdad, repito siempre la frase de Bertrand Russell. Bertrand Russell decía que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y de lo que se trata es de ser pesimistas esperanzados u optimistas trágicos. Optimistas porque tú no estás en la izquierda si no piensas que las cosas puedan cambiar. Tú no estás en las fuerzas críticas y de transformación si no ves el rayo de luz que te permite pensar que las cosas van a cambiar. Si tú te sitúas en el pesimismo, ya te han derrotado. Pero tienes que ser pesimista porque las cosas están realmente complicadas. Y quien no se dé cuenta de la complicación que tiene el cambio ahora mismo, va a ser como la mosca contra el cristal, chocando y chocando y chocando. Por tanto, pesimistas, esperanzados y con una misión. La de Antoine de Saint-Exupéry. Si quieres que la gente navegue, no empieces reclutando tripulación, cortando árboles, cerrando troncos, clavando clavos. Si quieres que la gente navegue, construye en los hombres y mujeres anhelo de mar. ¿Quieren ustedes, como Izquierda Abierta, una tarea? Construyan en este país anhelo de mar. Y ojalá yo haya contribuido un poquito a sembrar en ustedes un poquito de anhelo de mar. Gracias.
El Partido Popular no digamos, el Partido Socialista también ponía zancadillas. Y solamente era la gente de Izquierda Unida las que colaboraban, las que tenían a través de la Delegación de Participación Ciudadana, pues ponían los monitores y colaboraban con los grupos motores que estábamos haciendo y todo eso. Quiero decir que me he quedado un poco, y después de todo lo que has comentado, todo eso, de que cómo vamos a llegar de una vez por todas, y salvo mi edad pueda yo luego ya conocerlo, una democracia participativa en este país. Gracias. Pues le agradezco mucho la pregunta. He hecho un poco de trampa, ¿no? Porque yo, claro, porque hablar de los elementos concretos era como muy sencillo. Cuando hablamos de democracia participativa, bueno, pues siempre surgen los presupuestos participativos, que usted, viene del sur. Es uno de los elementos que utilizan los autores como Boaventura, como los autores latinoamericanos, te dicen que tenemos que aprender del sur. Seguramente lo más fresco que ha existido como fórmula de participación popular en nuestras democracias son los presupuestos participativos. ¿Qué ocurre con los presupuestos participativos? Que donde se inventaron, que fue Brasil, terminaron fracasando. Una lectura que se hizo es que al final tuvo más peso lo que les decía de Constant, que prefiero que el representante haga mi tarea que hacerlo yo. El presupuesto participativo no funciona en tanto en cuanto no haya gente que tenga ganas de que funcione. Mire, si ustedes leen a Maquiavelo, que es muy listo, bueno, era muy listo, Maquiavelo en El Príncipe dice que para que funcionen los cambios sociales tienen que darse tres elementos. Y él pone el ejemplo de un río. Un río que se desborda, tú no puedes evitar que se desborde. Y eso él lo llama fortuna. Nosotros hoy lo llamaríamos las condiciones objetivas. Es el río que crece y pues crece. Al lado de fortuna, Maquiavelo habla de virtud. Y él dice que ahí es el príncipe virtuoso que prevé que va a crecer el río y hace un dique. Ah, vale, ya tenemos dos elementos. Las condiciones objetivas y actores políticos. Y dice una tercera, Maquiavelo, que él lo llama necesidad. Y él dice que Ciro no hubiera podido rescatar a los persas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Y que Moisés no hubiera podido rescatar a los israelitas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Por tanto, necesidad es la conciencia de cambiar de situación. En Bolivia en los años 60 hay condiciones objetivas. Los indios se están cagando del hambre. Hay un actor político, el Che Guevara, ni más ni menos que el Che Guevara, pero no hay conciencia, no quieren ser rescatados. ¿Cómo termina esa aventura del cambio? Con el Che Guevara con el pecho lleno de plomo en la escuelita de la higuera. ¿Qué nos dice esto? Que si queremos pensar en fórmulas de cambio, pensemos en las tres cuestiones. Pensemos en las condiciones objetivas. Pensemos en las condiciones objetivas. Pensemos cuál es la gente que le está yendo bien en nuestro país, qué gente le está yendo mal, qué gente le puede ir mal, qué gente podemos ganar para determinada reflexión. Pensemos en los 1.200.000 parados, los desahuciados. Es decir, pensemos en las condiciones objetivas. Segundo, preguntémonos por los actores. Preguntémonos por los actores. Y en tercer lugar, preguntémonos por la conciencia. Porque en este país todavía hay gente que le entrega a la Virgen del Rocío currículum. A ver si la Virgen te coloca. Y la gente aplaude que la Pantoja se libre de la cárcel. Y la gente vota alcaldes corruptos. Es decir que sigue habiendo una necesidad también de quebrar una serie de elementos. Si no, los presupuestos participativos no van a funcionar. Otros elementos tradicionales, las iniciativas legislativas populares. Es decir, que no te las solventen, o sea, que haga menos falta, o sea, que en vez de 500.000, que dice la ley, haga falta 200.000 y que tenga un tipo de tramitación que no dure 10 minutos en el Parlamento. Bueno, es otra fórmula de democracia participativa. O los referéndums, que en vez de ser consultivos, sean vinculantes. Bueno, también es otro elemento. O el referéndum revocatorio, que existe en Venezuela y que es una cosa de la Revolución Francesa. Es decir, que si a mitad de mandato tú consideras que los gobernantes te han mentido, los puedes revocar. La gente se da cuenta de que Rajoy ha mentido, ha incumplido su programa, elecciones para echarlos. ¿Qué ocurre con todas estas fórmulas de democracia participativa? Que yo estoy convencido de que no sirven para nada, al margen del elemento de la conciencia. Miren, y estos son elementos que no vamos a solventar en términos teóricos. En Venezuela,
una pelea que yo tengo muchas peleas con Chávez. Una de las peleas era que no había que regalarle a la gente la casa. Y ellos me decían, coño, es que es muy duro, gente muy pobre viviendo en una chabola, que viene la lluvia y se lleva la chabola. Y yo les decía, es que regalándoles la vivienda vamos a construir propietarios, no socialistas. Y ahí tenemos las elecciones, donde se ha ganado por 200 y pico mil votos, donde gente que le has sacado de la miseria, le has dado una casa, le has convertido en clase media, vota al verdugo, a la derecha, como ya pasó en Europa. Como ya pasó en Europa, que el laborismo creó las clases medias, y las clases medias votaron a Margaret Thatcher porque ya eran propietarios y no querían pagar impuestos. La única solución de democracia participativa real que yo creo ahora mismo es en un proceso constituyente. Es la única. ¿Por qué? Porque creo que el proceso constituyente nos devuelve a nuestro país algo que nunca hemos hecho, que es debatir algo colectivo. Aquí se muere Franco y aquí no debatimos si monarquía o república. Aquí no hemos discutido la Constitución, no la gente de más de 55 años que son los que la pudieron votar. Por debajo de los 55 años nadie ha votado esta Constitución. Pero claro, votaba usted un paquete, todo o nada. Yo he visto en Venezuela que los analfabetos han discutido la Constitución. Los analfabetos. De ahí nacen los círculos bolivarianos. Yo soy analfabeto y tú que sabes leer, me vas a leer la Constitución. Y yo la voy a discutir. Y al final de ahí sale una Constitución que la gente la lleva, coño, como si fuera su Virgen del Rocío. Y es suya. Aquí no nos han preguntado si queríamos sentar o no en la OTAN. Fue mentira. Fue un debate amañado porque la televisión estaba amañada. Aquí no nos han preguntado qué tipo de relación queríamos con Europa. Aquí hubo un debate rápido. Y rápidamente, si yo les dijera qué se acuerdan ustedes del proceso de Constitución Europea, yo escribí uno de los libros que se publicaron. En Alemania o en Francia se publicaron 40 libros, aquí se publicaron 6. Yo hice uno de ellos. Pensé que teníamos que ir al debate. Bueno, pues yo lo que recuerdo del debate es a los del Río, diciendo, ¿estamos a favor de la Constitución? No nos la hemos leído, pero todo lo que viene de Europa es muy bueno. Y si nos piden un tema, vamos a hacerle un tema como la Macarena, ya verán ustedes que va a estar estupendo. Yo decía, no puede ser. No puede ser que el debate en mi país sobre el proyecto de Constitución Europea sea eso. Aquí no nos han preguntado qué tipo de relación queremos con los vascos, con los catalanes, con los castellanos. Y ahí tenemos ese problema territorial. Aquí no nos han preguntado nunca qué tipo de relación queremos con la Iglesia. Y ahí seguimos financiando a la Iglesia. Yo creo que la democracia participativa en nuestro país se llama proceso constituyente, donde el panadero, el zapatero, el profesor, el trabajador, el amo o ama de casa, todos vamos a vernos en la obligación de poner nuestra corresponsabilidad en el proceso. Cuando les digo el optimismo en esa tragedia o la esperanza en ese pesimismo, pasa porque yo estoy convencido, y eso me hace habitar las filas de la izquierda. Yo creo en la gente. Yo estoy convencido porque lo veo con mis estudiantes, que pueden venir podridos de televisión. Un estudiante que llega a la universidad ha visto 600, 700.000 anuncios en su vida. Viene preñado de valores individuales, de valores consumistas, pero en 4 meses los chavales sacan lo mejor. Está ahí, está ahí. Por eso no podemos ser pesimistas. Los pesimistas son ellos. Pero ¿cómo sacamos ese potencial? Poniendo a la gente a discutir. Liderazgos en plural. Liderazgos en plural. ¿Cómo van a surgir liderazgos? Cuando emerjan temas concretos y haya gente con la capacidad de rebajarnos la incertidumbre en ese tema. Ada Colau y las hipotecas. Ada Colau viene de la pelea, de la discusión por abajo y emerge como un nuevo liderazgo y dices, hipotecas, lo que me diga Ada Colau va a misa. Cuando seamos capaces de que emerjan 50, 100 liderazgos de ese tipo, de la discusión de abajo, de la identificación de problemas, yo estoy convencido de que van a cambiar las tornas, pero tenemos que dar la excusa. Y la excusa es construir ese anhelo de mar, y el anhelo de mar yo creo que lo construimos en un proceso constituyente.
te puedes imaginar el trabajo que le ha costado a mi mujer que yo me compré esta camisa. No te lo puedes imaginar. ¿Por qué? Porque ya tengo dos o tres y no quiero más camisas. Ni me lo diga la televisión, ni me lo diga Susan Corda. Yo ya no quiero más camisas. Y es que mira, ¿sabe lo que pasa? Que yo miro aquí alrededor y yo veo otra gente que son igual que yo, que tienen ya cosas y no quieren más cosas. Y la televisión y los medios de comunicación y todo me digan lo que les dé la gana, porque yo conozco a mucha gente que no quiere más de lo que tiene. Lo que quiere es hacer una sociedad distinta. Entonces, a ti, tú que creas opinión, que le habla a la gente, yo creo que tenéis que dar vosotros un pasito más. Un poeta entrañable nuestro, que se llamaba Juan Ramón Jiménez, decía: inteligencia, dime el nombre exacto de las cosas. ¿Tú sabes cuál es el nombre exacto de las cosas en este tiempo y en estos momentos? La unidad de todos los que no queremos más camisas. Y ya no seremos una mosquita dando contra un cristal. Seremos miles de moscas y el cristal se irá al carajo. El Roto, que es nuestro filósofo nacional, el otro día en una viñeta decía: y si ya no tengo televisión, ¿cómo voy a saber lo que deseo? ¿No? Con la construcción de deseos y de necesidades. De vez en cuando los pueblos asiáticos hablan del Feng Shui. De vez en cuando la camisa no pasa nada, ¿no? Para cambiar un poco el aspecto, no se use tan duro. Pero sí que es cierto, tan duro sobre todo con su señora, que le gustará verle paseadito y con aire. No, bromas aparte, es verdad que, miren, cuando planteaba la quiebra de los marcadores de certeza, una cosa que siempre cuento ahí es que se caen prácticamente todas las instituciones, ¿no? Se cae la fábrica, se cae de alguna manera, aunque sigue la iglesia, se cae la sede del partido, del sindicato, y lo único que queda en pie es el Corte Inglés, ¿no? Es decir, que sí que es cierto que el proyecto de vida, yo les decía que nuestro proyecto de vida se ha mercantilizado. El proyecto de vida es un proyecto de consumir. Estás triste, compras. Estás aburrido, compra. Te sientes mal, compra. Entonces, ese comprar, de alguna manera crees que te está cambiando la vida, pero no es cierto, ¿no? Es verdad que si de repente dejáramos de comprar todo, implicaría también dar respuesta a dónde vamos a trabajar, qué vamos a producir. Es decir, que tenemos que tener también la mirada completa del asunto, porque si no nos van a surgir muchos compañeros, debates que yo tuve cuando yo estaba en Izquierda Unida, de gente que te decía lo más verde que yo tolero es un alto dirigente, dijeron a Madrid, lo más verde que yo tolero es un arbolito en un aparcamiento, ¿no? O gente que entendía que producir más era ser un buen comunista, ¿no? Porque producir más era de obreros y por tanto consumir más, producir más implicaba consumir más, y eso era hacer el sueño de la clase obrera. Pero totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted en que el modelo de vida es consumir. Es consumir. En un programa como Venezuela, cuando el presidente Chávez decide no renovar un canal de televisión que había participado en el golpe de Estado, lo hizo muy mal, Chávez. Lo hizo patético porque tenía que haberlo cerrado al día siguiente, cosa que no hizo. Le dijimos, ciérrelo. No hizo caso, ¿no? Entonces, 6 meses después, anunció que no le iba a renovar la concesión y ya los otros se hicieron fuertes. Se montó el jaleo. Bueno, el problema era que los adolescentes de Venezuela, la moda, lo que vestían, lo que consumían, las bromas, las sacaban de esa televisión. Y que es cierto que al no tener ese canal se sintieron con un vacío vital donde ya no sabían cómo construir su vida, ¿no? Y Pablo Pasolini, un viejo comunista, en el año 75 escribe un artículo donde él se da cuenta de que los jóvenes ya no van a poder ser comunistas como él era, porque los jóvenes están ya más ganados para la causa del consumo que para la causa de la emancipación. Se da cuenta ya en los años 70. Y él identifica el afán consumista, ese deseo que yo decía antes, como uno de los grandes enemigos.
Yo estoy de acuerdo en que cuando uno ve sitios hermosos, son sitios desmercantilizados. Son sitios que han roto con esa lógica del consumo. Sean cooperativas de consumo, sean casas ocupadas, sean sitios autogestionados, o sea, lugares que de alguna manera han quebrado ese círculo de la producción. Por cierto, lo que no es capaz de hacer ya una huelga general y que debilita tantísimo a los sindicatos, porque una huelga general ya no frena el elemento de consumo y por tanto han quebrado esa posibilidad que tenían antaño. Más pragmática y menos filosófica. Los políticos son el problema. La pregunta es, ¿los políticos son el problema o son la solución? Me han dicho, ¿son el problema? Muchos sí. Muchos sí. Miren, hay una parte de mi discusión. Estoy sentado, me gusta. No, bien. Una parte de la discusión fuerte que yo traigo, que también, por eso me siento muy a gusto, no militando en ningún partido, ¿no? Les he dicho antes que los partidos para mí son lugares de muy escasa generosidad. Yo creo que en este país tenemos un problema generacional muy fuerte. Tenemos un problema donde ha habido como un tapón generacional. Y ha habido muchas dificultades para que gente más joven se incorporara a espacios políticos. Alberto Garzón, que de repente se convierte en una de las caras más amables, más simpáticas, más queridas de la política de izquierda de este país, es diputado por Málaga por casualidad. Porque las encuestas decían que no iba a ser diputado por Málaga. Porque lo suyo era que hubiera ido por Sevilla. Me dijeron que por Sevilla no. Por Sevilla iba el partido, ¿no? Yo creo que en España hay un problema de que hay toda una generación, que lo explica un profesor que se llama Alfonso Ortiz, que la generación que manda en este país mataron muy pronto a sus padres. Y siempre la generación de Felipe González, esa generación fue inclemente con sus mayores. Inclemente. Mandaron desde que tenían 30 años y siguen mandando. Siguen mandando. Y siempre han tenido un miedo terrible a que sus hijos, y ya incluso sus nietos, hagan con ellos lo que ellos hicieron con sus padres. De verdad que es muy complicado para la gente joven dentro de los partidos políticos encontrar un hueco. Si los partidos políticos hubieran tenido hueco para la gente joven, nunca hubiera existido el 15M. El 15M surge porque no hay ningún otro lugar donde expresar tus necesidades políticas. No lo había. No solamente por la ley electoral, porque el 15M no ha funcionado con la misma intensidad, por ejemplo, en el País Vasco. Porque en el País Vasco ha habido otro desarrollo político. También quizá porque la ley ayudó. En el momento en que ilegalizaron a todos los de Batasuna, y todos los de Euskal Herria Rock, y no se pudieron presentar, ya no había que presentar y tuvieron que presentar a los jóvenes. Yo creo que si en España hubieran ilegalizado a todos los que alguna vez se presentaron en las listas de Izquierda Unida, pues necesariamente se hubiera tenido que renovar con gente que nunca hubieran ido, gente joven o gente muy diferente, y eso seguramente hubiera supuesto una renovación que a día de hoy, ya digo, no existe. Yo todavía veo como en Madrid como un grupo de gente joven intentó hacer un órdago y ganaron los de siempre, gente que llevan mandando desde que yo entré en el año 86 en la organización. Te das cuenta que van mandando siempre los mismos. Es decir, que es cierto que hay unas cúpulas en los partidos políticos. Que es cierto que los partidos políticos tienen unas estructuras verticales que si no te vas portando bien por los niveles de abajo nunca vas a llegar arriba. Y por tanto se van generando niveles de obediencia. ¿Por qué? Porque los partidos se convierten también en estructuras de alguna manera administrativo-económicas. Hay gente que de repente se profesionaliza en la política y es que es imposible cambiarlo. Incluso también, porque a veces la gente necesita estar para no perder la jubilación. Entonces, se juntan una serie de cuestiones que no dejan muchos espacios para una política alternativa. Y ya no te digo nada, sobre todo en las grandes formaciones políticas. Cuando el otro día Rubalcaba dice
tenemos dificultades, pero ya pronto va a volver el bipartidismo, dices, bueno, pues, y te das cuenta que son estructuras de poder, son grandes empresas, donde la ideología les da un poco lo mismo, donde hay un reparto de papeles y en donde yo no veo mucha solución dentro. Eso no significa que yo no entienda que hacen falta partidos políticos. Yo en el corto plazo no veo solución política sin los partidos, no me la represento. No sé cómo sería una democracia sin partidos, creo que tiene que ser con partidos, ¿no? Lo que pasa es que creo que necesitamos unos partidos muy presionados por la gente. En un debate que tuvimos en La Tuerca hace 3 días, era un debate sobre los sindicatos y fue un tipo era un debate entre hombres. Entonces ya hay un elemento, ¿no? Política, sindicatos y hombres. Hombres blancos y viejos. Claro. Entonces, claro, papa y cúpulas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues veías ahí cómo tanto comisiones como UGT se sentían incapaces de ceder nada. De ceder nada. Porque era ya como una cuestión cuasi biográfica. Por eso les digo la falta de generosidad. Es decir, las peleas que yo he tenido para discutir con la transición, porque la gente que ha hecho la transición decía, yo no voy a negociar, la transición fue estupenda. Y yo les decía, recuerdo con Carrillo, usted debería ser más generoso, porque usted no nos hace ningún bien haciendo esta loa que usted hace a la transición, porque si la transición es tan perfecta, yo no entiendo por qué mi democracia es tan imperfecta. Y si usted fuera realmente generoso, asumiría críticas a la transición. Pues igual con los sindicatos, ¿no? Todo está bien. Está bien cuando le dieron el sí a Maastricht. Yo le decía al tipo de la UGT y de comisiones, pues si buena parte de lo que nos pasa es por el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, y vosotros lo apoyasteis, coño, reconocer que metisteis la pata, por lo menos eso. No. Hacemos también nuestra autocrítica, yo decía de UGT, pues acabáis de reelegir por 15ª vez a Cándido Méndez, otra vez. Es que no hay más gente, lo mismo, siempre, regresando, ¿no? Era una amenaza con regresar, ¿no? Entonces, claro, creo que al final hay una sensación como de cierre categorial, ¿no? Hay un cierre que yo creo que no deja mucho espacio. En cambio, ¿cuáles son las cosas más frescas? Yo digo, en el País Vasco, las CUP, de repente tú ves las CUP, la Asociación de Unidad Popular de Cataluña, coño, y están llenas de alegría, de frescura. Y saben que hay también puentes. No hay trincheras, hay puentes. Y hay gente mayor, que son los que me han enseñado a mí a estar en posiciones críticas y estar en la izquierda, y esa gente nunca ha tenido un problema generacional con ellos, porque han sido puentes. Y esa gente, qué curioso, son los que siempre han sido generosos. La gente que ahora miramos como referentes son gente que ha sido generosa. Pero desgraciadamente esa gente no abunda en los partidos políticos. Ya voy a responder más breve, no voy a...